de todos cuidarla para cuidarnos a nosotros mismos. Vivir en una cuenca es un hecho que demuestra que estamos interconectados, así que vale la pena preguntarnos, ¿en qué cuenca vivo? ¿Qué impacto tengo en ella? ¿Cómo la cuido? No, con este video, apenas de 5 minutos, creo que uno dice, uy, cosas que elementalmente deberíamos haber conocido, pero que seguramente no teníamos ni idea. Esta exposición fantástica la tenemos ya en la biblioteca Luis Ángel Arango y queremos saludar a su curador que ya nos está acompañando y le agradecemos mucho porque supongo yo que ya está de vacaciones y toma el tiempo para estar acá con nosotros. Señor Efraín Sánchez, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para usted, todos sus oyentes, y es un gusto estar aquí para hablar sobre la exposición del Banco de la República sobre la cuenca del río Magdalena. Sí, es un honor que nos acompañe para los oyentes, para que estén muy atentos. Voy a leer simplemente la hoja de vida por encima, ¿no? No, tampoco, es que eh, no se van a sorprender muchos. Efraín Sánchez es sociólogo de la Universidad Santo Tomás, es doctor en Historia Moderna Latinoamericana de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, es miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, autor de diferentes libros como Gobierno y Geografía, Agustín Codazzi, la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada. Desde hace 5 años se desempeña como asesor de la Biblioteca de Luis Ángel Arango, donde ha sido conferencista sobre el río Magdalena en diferentes ciudades del país y coordinando importantes proyectos como Bicentenario de una Nación en el Mundo y la exposición El Magdalena, una cuenca posible, que abrió al público el 16 de diciembre y va hasta el primer semestre del 2024, así que tenemos tiempo. Pues, don Efraín, no sé si lo molestan mucho por el nombre del tocayo de futbolista, el Caimán Sánchez, ¿no? Hace un tiempo sí, pero más a mi papá que se llamaba Efraín Sánchez y le apodaban el Caimán también. Y bueno, muy del Magdalena, ¿no? Muy del Magdalena. Pues Así, acabamos de ver este video y compartirlo por radio, por la emisora. Ya estamos conectados en transmisión. Y la primera sensación que a mí me queda es que conocemos muy poco del río Magdalena, como que lo tenemos ahí, sabemos de su riqueza, pero como que no le tenemos tanto aprecio. Eh, en su estudio que ha hecho Efraín, ¿usted cómo ha notado? ¿Cómo estamos los colombianos conectados a nuestras cuencas? A esa cuenca, a todo ese tesoro que tenemos ahí, pero que, pues no sé, parece que no lo tuviéramos como con mucha conciencia, pienso yo, pero usted que lo ha estudiado, ¿qué opina? yo creo que hemos estado muy desconectados de los ríos y sorprende mucho que del Magdalena también, habiendo sido el río más importante en la historia del país. Además, esta exposición tiene un énfasis en el concepto de cuenca. No es solamente el río, sino la cuenca, que es un territorio que abarca todos los ríos que desembocan en el Magdalena, que son más de 500 afluentes mayores y cerca de 5.000 quebradas y corrientes menores. O sea, es un territorio inmenso que abarca además las tres cordilleras. Pero es una cosa sorprendente que mucha gente ni siquiera sabe dónde queda el río Magdalena. Tenemos entre los elementos de la exposición un video, un documental en el que se le pregunta a la gente si sabe por dónde pasa el río Magdalena. Y todos los que responden contestaron, ay, me rajó en eso, me corchó, no tengo idea. Eso tiene pues muchas explicaciones. En el siglo XIX, pues todo el mundo sabía dónde estaba el río Magdalena porque era vital para el comercio, para las comunicaciones del país. Pero después de la década de 1920, cuando empezó el motor de gasolina y hubo una revolución en los transportes, en las carreteras, el Magdalena se fue quedando atrás. Y eso también es una cosa muy sorprendente, porque si uno examina los sistemas de comunicación de hoy, las carreteras, el sistema eléctrico nacional, los sistemas de comunicación de petróleo, oleoductos, poliductos y todo eso,
el corazón de todo eso sigue siendo el río Magdalena, sigue siendo la cuenca del Magdalena. Quedo completamente sorprendido con toda la información y como claro, usted habla de todo ese sistema de la cuenca y me sorprendió mucho encontrar en esa cuenca que estaban las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Yo quedé así, ¿cómo así? Que el Magdalena tiene una gran conexión con Bogotá. Absolutamente perdido. Pero claro, no más viendo el video, ya me hice un poquito como de imágenes, pero tenemos que ir a la exposición. Yo lamento no haber ido a la exposición todavía para hacer esta entrevista como se debería. Pero le confieso, don Efraín, que estoy aquí como un niño chiquito con todas las preguntas del caso. Pero antes de preguntarle sobre esa exposición, me encontré una noticia hace rato de un candidato presidencial, el señor Gabriel Antonio Goyeneche, que en su momento prometió pavimentar el río Magdalena. Pavimentar el río Magdalena. ¿Cómo se puede entender esto de un político que debe conocer la importancia de un río y lo vital que es? Esto nos muestra un poquito el desprecio que le hemos tenido a nuestro propio territorio. Hay muchos mitos sobre Goyeneche. Y Goyeneche fue un personaje real. Él era abogado y estaba vinculado a la Universidad Nacional. Era una persona bastante inteligente. Entonces, uno duda de si realmente él llegó a hacer esa propuesta, otra que aparentemente, o según las malas lenguas, hizo fue ponerle marquesina a Bogotá para que no lloviera tanto. Yo no creo que lo hubiera hecho, pero realmente a él sí se le atribuyó la idea de pavimentar el río Magdalena, pero sobre todo teniendo en cuenta la importancia del río para las comunicaciones en Colombia. El río realmente era la espina dorsal de las comunicaciones, no solo del país con el exterior, o sea, la forma de comunicarse con Europa, con los Estados Unidos, con el Caribe, con los demás países de América Latina, era por el río Magdalena. ¿No? No solamente para eso, sino para comunicar las provincias entre sí. Para comunicar a Medellín con Bogotá, por ejemplo, lo importante era un camino que llegara hasta el río Magdalena y por ahí subir hasta Honda y seguir la ruta de tierra hasta Bogotá. Y así todas las provincias. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, el sueño de todos los gobernadores y todos los ayuntamientos provinciales era tener su propio camino hacia el Magdalena. Algunos se construyeron, la mayoría no, y bueno, así seguimos dando tumbos en las comunicaciones. Y también yo no sé cuántas veces he escuchado que otra vez vamos a tener navegación por el río Magdalena, navegación, pero eso lo veo cada vez como más truncado. ¿Qué vamos a encontrar en la exposición? Vamos a ir a la biblioteca Luis Ángel Arango, esta exposición es gratuita. Em, ¿Usted qué tuvo en cuenta como para compartir con los bogotanos? Yo creo que lo más importante de todo es darse cuenta de que uno vive en medio de un sistema. Como dice el video ahí, que lo vimos, obviamente lo escogimos después de haber organizado los propósitos de la exposición, etcétera. La idea de que vivimos en un territorio que se llama Cuenca del Magdalena. Un dato sorprendente es que 8 de cada 10 colombianos vivimos en la cuenca. De eso casi no nos hemos dado cuenta, pero así es. Entonces, es la idea de eh, poder conocer, porque el elemento de conocimiento es fundamental allí, poder conocer y reflexionar sobre tres cosas. El pasado del río, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos vivido con el río Magdalena y con su cuenca? ¿Cómo estamos viviendo en este momento? ¿Y cuál es el futuro que queremos para ese río? ¿Cómo queremos vivir en el futuro con el río? Pero lo más importante, como le digo, es que el público que asiste a la exposición se dé cuenta de que vive en un territorio interconectado, en un territorio que en final de cuentas constituye un sistema y no es solo que lo que hagamos aguas arriba que repercute aguas abajo, es lo que hagamos en Bogotá. Una persona que viva en cualquier parte de Bogotá, cuando abre la llave
de su lavamanos, ¿a dónde va a ir esa agua? El agua que sobra. Esa agua definitivamente va a llegar al río Bogotá y por el río Bogotá va a llegar al río Magdalena. Y ahí tenemos una buena parte de la contaminación del río. Son cosas realmente sorprendentes. Y un aspecto bien importante, si es que ha de sobrevivir el río, es que aprendamos a disfrutarlo, aprendamos a sorprendernos de la maravilla que es el río Magdalena y toda su cuenca, con esa enorme diversidad de ecosistemas que hay, la enorme riqueza en cuanto a plantas y animales que hay en la cuenca. Nosotros tenemos cosas que no hay en ninguna otra parte del mundo, como por ejemplo los páramos. Los páramos son parte integral de la cuenca. Tenemos el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Lo tenemos ahí en Bogotá, nada más. En la cordillera central hay una gran cantidad de páramos también, de donde vienen muchos de los ríos que desembocan en el Magdalena. Todo eso es un sistema interconectado. El Magdalena no es solamente el agua que corre por allí, sino el agua que está en las ciénagas. Colombia tiene casi 1900 ciénagas en todo el país y en su mayoría están en el Bajo Magdalena. Eso es una experiencia increíble poder darse cuenta, por ejemplo, desde el avión, cuando uno hace un viaje a Barranquilla o Cartagena o a Riohacha, poder darse cuenta de esa extraordinaria diversidad de paisajes que tiene el Magdalena. Esas son unas cosas que uno no se podría imaginar. Doctor Efraín, muy buenas noches. Quiero preguntarle sobre esa memoria que seguramente está presente aquí en la exposición y no sé si durante la curaduría se realizó, se consultó a los pueblos que están cercanos a la cuenca del río Magdalena y se les preguntó sobre esa memoria, porque además culturalmente, socialmente, creo que el río ha tenido un impacto en muchas personas y sobre esa memoria que nos construye país, ¿no? Sí, sí, pero yo quiero poner énfasis en que esta no es una exposición exclusivamente sobre el río y sus municipios ribereños, son cerca de 128. Es una exposición sobre un territorio que constituye cerca de la cuarta parte del país, con cerca de 725 municipios de los 1103 o algo así que tiene el país. Entonces, esa es una diferencia importante de esta exposición con otras muchas que hay sobre el río Magdalena. Una característica de todas esas poblaciones que viven a la orilla del río es su extraordinaria diversidad, diversidad cultural, diversidad étnica. Hay grupos indígenas, hay negros, hay todas las clases de mestizaje que ha habido en Colombia. Es realmente un río no solamente de una riqueza natural enorme en sus ecosistemas y en su biodiversidad, sino también en su aspecto cultural. Pero ahora, aquí estamos apelando a la cultura también como parte del futuro de la cuenca. La cuenca puede tener futuro solamente si realizamos cambios culturales importantes. Y eso no es solamente para los pescadores del río Magdalena o las madres cabeza de hogar, de las cuales hay cantidades de organizaciones y asociaciones a todo lo largo del río, sino eso es una verdad para todos los que habitamos en la cuenca, incluidos los habitantes de Medellín, del Valle de Aburrá, incluidos desde luego los habitantes de Bogotá y la sabana de Bogotá, lo cual es increíble, y Cali y los municipios de la zona cafetera. Entonces, esa es una diferencia importante y desde luego nosotros siempre tuvimos en cuenta en la preparación de la exposición esa experiencia de la gente del río. No es que haya una memoria, digamos, tan sistemáticamente reunida. Esa es una labor que se está haciendo. Hay
decenas de organizaciones sociales e incluso organizaciones gubernamentales están reuniendo esa memoria, pero ese es un trabajo que todavía tenemos por hacer. Hay varias preocupaciones, señor Efraín, y es que políticamente cuando uno escucha hablar, pues se habla del calentamiento global, del compromiso que tenemos con el agua, y eso está chévere, pero uno siente que se convierte como en una política de izquierda. Entonces que cuando llegue alguien de derecha no lo va a hacer, y esto sí tiene que ser tanto de izquierda como de derecha, de centro, no puede quedar a un lado. Teniendo en cuenta esto, ¿qué tanto nuestros gobernantes le han puesto no solo el ojo, sino la verdadera atención a toda esta cuenca del Magdalena? Yo creo que muy poco, y a mí me parece que esa preocupación por el calentamiento global es desde luego una preocupación justificada, pero hay que ponerla en términos colombianos. La contribución de Colombia al cambio climático por el uso de combustibles fósiles es mínima, es mucho menos de 0,5%, o sea, es una contribución despreciable. Sin embargo, aquí estamos haciendo, y lo hemos hecho especialmente en las últimas 3 o 4 décadas, hemos cometido verdaderas atrocidades con el medio ambiente, especialmente en la cuenca, y ahora nos estamos extendiendo a otros lugares, lo cual es mucho más grave, como el piedemonte amazónico. ¿Por medio de qué? Por medio de la deforestación. La deforestación es uno de los crímenes más graves en contra del mundo, por lo que hacen los árboles con el clima. Los árboles son estabilizadores climáticos. Entonces aquí tenemos una cantidad de problemas, como por ejemplo el aumento de las inundaciones en la depresión Momposina, en la Mojana, etcétera. ¿Eso a qué se debe? Pues eso se debe a causas naturales, pero también a lo que hemos hecho con el territorio de la cuenca. Para darle simplemente un dato, en este momento tenemos cerca del 10% de la cobertura de bosques que había hace 300 años en la cuenca del Magdalena. Entonces, ese es un problema que realmente los gobiernos no han estado tan atentos para salvaguardar el medio ambiente. Y evidentemente puede sonar como un tema de izquierda, pero en los próximos años los que así piensan lo van a sentir mucho, porque eso no es un tema de izquierdas o de derechas. Ese realmente es un tema que afecta a la humanidad entera, y nuevamente digo, poniéndolo en términos colombianos. Por ejemplo, el tema de la deforestación. Por ejemplo, temas como la minería ilegal que se practica en el Bajo Cauca antioqueño, que es una verdadera atrocidad. Por ejemplo, bueno, tenemos el tema de la pesca también, ¿no? El tema de la sobrepesca, por ejemplo, y el tema de, en general, la contaminación de las aguas del río, que ha hecho que se reduzca sustancialmente la cantidad de peces que los pescadores pueden coger en las aguas del Magdalena. Entonces, ese es un tema que yo diría, el gobierno actual y los próximos gobiernos, así sean de derecha o de izquierda, van a tener que afrontar obligatoriamente, porque realmente las afectaciones climáticas cada día van a ser peor, eso no va a mejorar, cada día van a ser peor si no tomamos medidas drásticas en este momento. Y aquí no es solamente, vuelvo a repetir, no es solamente disminuir el consumo de combustibles fósiles, que aquí es muy bajo en Colombia, ¿no? Sino también controlar temas como la deforestación, pero deforestación está ligada a la ganadería, a la agricultura, especialmente a a la agroindustria, ¿no? Con temas como la palma, sí, la palma de aceite, ¿no? Que tiene un impacto enorme sobre el medio ambiente. Pero uno también siente que esos temas son como, esos problemas de otras personas, nosotros aquí no afectamos. ¿Qué tanto daño se puede hacer desde la capital? Ya que usted dijo, oiga, esto está conectado, cuando abrimos el grifo de la llave y el agua se va,
Eso llega, eso llega. Le pregunto también, o sea, ¿qué cuidados podemos tener nosotros en la ciudad y la deforestación en la ciudad? Yo no sé si se puede decir así cada vez que quitan árboles y árboles y árboles, cuando, no sé, arranca una nueva avenida, ¿eso qué tanto puede afectar a todo este sistema? Es que hay que tener en cuenta que no solamente se afecta cuando lanzamos cierto tipo de líquidos por los sifones. También se afecta cuando consumimos carne, cuando consumimos cualquiera de los productos que hay en la cuenca del Magdalena. Y no nos olvidemos de que la cuenca produce el 60% de la cosecha agrícola del país. Entonces, ahí estamos frente a un dilema enorme, ¿no? ¿Qué comemos? ¿No? ¿De dónde sacamos el agua? ¿Y qué hacemos con el agua cuando disponemos de los sobrantes? Y la otra cosa es el tema de la electricidad. Cerca del 70% de la energía eléctrica que consumimos en este país es energía hidroeléctrica, que viene principalmente del Magdalena, ¿no? Con las dos grandes centrales hidroeléctricas que hay allí, la que acabó de entrar en funcionamiento en Hidroituango y otras hidroeléctricas que hay en otras partes de la cuenca, ¿no? Ahora, el tema del agua es un tema bien complicado. ¿Cuál es el principal agente contaminador de las aguas? Curiosamente no es la industria, es el uso doméstico. El uso doméstico produce la principal contaminación del agua del río Bogotá. En segundo lugar está la industria, pero no toda la industria, sino la industria de alimentos y bebidas. Entonces, ahí es donde estamos eh, produciendo la contaminación. Entonces, aquí el problema es cuál es nuestra actitud, cuáles van a ser nuestros comportamientos frente a todas esas cosas que tienen que ver no solamente con lo que hacemos cotidianamente, con el agua, con el aire, con la tierra, sino tienen que ver con cosas como por quién votamos para que tomen las decisiones sobre la cuenca. Hay en proyecto como 7 u 8 o más centrales hidroeléctricas en el Magdalena. Eso, ¿cómo lo vemos? ¿Vamos a aceptar eso o no lo aceptamos? Ahora, sabemos que la energía hidroeléctrica es una energía limpia, ¿no? No es como la que se produce al quemar carbón o petróleo. Es una energía limpia. El problema con las hidroeléctricas son los embalses. Al hacer un embalse hay que inundar extensiones de terreno gigantescas y eso significa desplazar comunidades, significa terminar con el hábitat de una gran cantidad de especies, significa acabar con capa vegetal. O sea, aquí lo que tenemos es unos dilemas enormes. Entonces, ahí el punto es cómo vamos a actuar frente a esos dilemas. Y me parece que un objetivo esencial de la exposición es que la gente sepa esto, ¿no? Que la gente sepa que si hay deterioro de la cuenca del Magdalena, en eso todos tenemos responsabilidad. No es solamente los constructores de las hidroeléctricas, sino todos nosotros, porque ¿por quién votamos? ¿No? Si votamos por eh, individuos que vayan a tomar buenas o malas decisiones sobre el río y cómo participamos en eso como comunidad. Entonces, sí tenemos mucha responsabilidad en lo que llegue a suceder con el río Magdalena y su cuenca. No, y el tema, digamos, de las hidroeléctricas, casi siempre yo que sigo como los debates políticos, nos vendían eso, que era energía limpia y no más, ya con eso uno quedaba como tranquilo y veía que era el 90% de los políticos, pero claro, no hacían más cuentas. Qué bueno tener este tipo de exposiciones y bueno, vamos a tener la memoria, lo que ha ocurrido, el hoy y también el futuro. Antes de preguntarle más como por ese futuro que nos da tanto miedo, quiero preguntarle por el proyecto cultural El Río, Territorios Posibles. ¿Qué es eso? Sí, ese es un proyecto de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, que esencialmente
persigue los mismos objetivos que los que tenemos en la exposición. Esta exposición forma parte de ese gran proyecto cultural, el río Territorios Posibles. ¿Qué quiere decir eso de territorios posibles? Un territorio puede existir o no existir en el futuro, pero si no hacemos algo, hay grandes posibilidades de que no exista, ¿no? Como territorio para que usufructuemos de él. Los ríos son muy generosos, pero existe la posibilidad de que eso se acabe, esa riqueza. Entonces, al llamar la atención sobre esas realidades, eh, realmente lo que hace ese proyecto, el río Territorios Posibles, es invitar a la reflexión, pero como le estoy diciendo, no es solamente sentarse a pensar, sino es cómo actuamos, ¿no? Cómo actuamos frente a nuestros gustos, a nuestros hábitos de consumo, a nuestras inclinaciones políticas, ¿no? Es todo ese conjunto de cosas. ¿Qué hacemos nosotros si apreciamos o no apreciamos la enorme riqueza hídrica que tenemos en Colombia? Colombia es uno de los países con mayor número de ríos en el mundo. Tal vez de eso no nos hemos dado mucha cuenta. Y esos ríos se pueden desaparecer, por supuesto pueden desaparecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que eso no suceda? Entonces, ese es un llamamiento a la acción inmediata por parte de todos nosotros y eso es lo que pretende hacer el proyecto cultural El Río Territorios Posibles. ¿Es posible que esta exposición vaya a otros territorios, a otras ciudades? Sí, la exposición va a estar a todas las 28, 29 sedes culturales del Banco de la República en todo el país. Ya en febrero va a estar en Santa Marta y en Girardot. Y de ahí en adelante se va a mover durante un periodo de 5 años por todo el país. Muy importante. A futuro, ¿cómo ve ese territorio? ¿Hay algunas especie de conclusiones que deje la exposición? A mí me parece que sí, a mí me parece que el río Magdalena especialmente es un río resiliente, es un río que se recupera. Además hay una inmensidad del río que realmente trabaja por su propio sustento. Pero nada de eso se puede lograr sin que haya el cambio cultural del que le hablé hace un rato, ¿no? Los cambios culturales tienen que ver con nuestros comportamientos, ¿no? Con qué es lo que hacemos con nuestros recursos. No es solamente un tema de pasivamente apreciar la riqueza que tenemos, sino es activamente ir a cuidarla. Realmente necesita cuidado y realmente necesita que seamos conscientes de los impactos que puede haber de determinada acción sobre la cuenca para que la apoyemos o no la apoyemos. Y en eso estamos hablando de proyectos de infraestructura como las hidroeléctricas, que eso es otra clase de tema. El tema de las carreteras, etcétera. Todo eso tiene un impacto sobre la cuenca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la Constitución del 91 y el ordenamiento en los departamentos y los municipios ofrece muchas oportunidades para la gente, para que la gente participe. Como veedores, por ejemplo, hay realmente centenares de organizaciones ciudadanas de veeduría de obras de infraestructura. Por ejemplo, las que tiene Cor Magdalena se cuentan por centenares y ahí está la ciudadanía participando. Entonces hay que estar muy alerta sobre todas esas cosas. Bueno, yo le quería preguntar exactamente eso, ¿qué podemos hacer en nuestras casas? Por lo menos, ya he visto que en algunos centros comerciales, hay algunos sitios donde usted puede llevar el aceite que usó para que no lo tiremos ahí por donde también se tira el agua, pero que por lo menos bañarnos un poquito más rápido puede ayudar. Yo creo que sí. A ver, yo le hago una pregunta.
¿Usted mismo cuántos litros de agua cree que se gasta una persona en una ducha? No, me da una vergüenza porque deben ser muchos. Debe ser A ver, una locura. ¿cuántos cree? Eh, ¿Cuántos cree? bueno, voy a quedar bien. Pensemos en 40 litros. 40 litros. El promedio de uso por ducha es 70 litros. O sea, 70 litros y eso no en una ducha larga, sino en una ducha promedio. Entonces, ahí estamos usando agua que viene de los páramos, evidentemente, que forman parte del sistema de la cuenca y va a caer al río Magdalena. Entonces, nuevamente, repito que la principal fuente de contaminación del río es el uso doméstico. El uso doméstico incluye lo que descartamos por el sifón de la cocina, de los platos de la cocina. Si tiramos el, si tiramos el aceite por allí, ese aceite es muy difícil de absorber por parte del río. Ahora, claro, lo que tenemos es malas noticias si no hacemos nada, pero tenemos al río mismo como aliado. Es una cosa sorprendente, pero estuve hace un par de meses en la orilla del río Magdalena en Girardot, a unos, no sé, diría yo, unos 600 metros o algo así de la desembocadura del río Bogotá. Ahí todavía había un pescador y el pescador estaba sacando peces. Entonces uno se pregunta, esto es increíble, ¿cómo puede hacerlo a pocos centenares de metros de la desembocadura del río Bogotá? Y lo que pasa es que el río Magdalena es tan intenso en esa parte que absorbe muy rápidamente la contaminación que viene del río Bogotá. No quiere decir que la absorba completamente, pero sí por lo menos en parte, hasta permitir que unos centenares de metros aguas abajo haya todavía peces. Entonces, en la exposición tenemos incluso un pequeño panel donde hay 10 recomendaciones que cualquier persona puede cumplir para ayudar a salvaguardar el, eh, el, agu- el agua del río Magdalena y de su cuenca. Y eso incluye tomar baños más cortos, tener en el jardín plantas que no consuman tanta agua, no arrojar desperdicios químicos a, a los sifones, no lavar vehículos en el espacio público, ¿no? Son 10 recomendaciones que seguramente en otras partes suenan como las más obvias, pero no aquí, porque aquí no estamos tan acostumbrados a, a cuidar una cuenca, a cuidar un río, y tenemos que empezar a acostumbrarnos. Lo necesitamos, lo necesitamos. Mm, ¿Alguna actividad tiene preparada para enero, para febrero? No sé, una charla, alguna visita guiada. Sí, por lo pronto en enero yo mismo voy a dar un par de visitas guiadas y eso lo vamos a tener, vamos a contratar a una persona especialista también para que haga visitas guiadas semanales, por lo menos 2 o 3 visitas a la semana. Y además vamos a tener actividades para niños. Estamos en la preparación de las actividades infantiles con unos materiales que se prepararon de antemano y que queremos poner a disposición de los niños. Yo realmente me imagino la biblioteca llena de niños. Ese es mi principal deseo, llena de niños de colegio, porque a mí me parece que los 10 paneles, las 10 secciones que tiene la exposición son una verdadera mina de oro para los maestros. Sin duda. Señor Efraín, muchas gracias por su tiempo. Bueno, pues les agradezco mucho por la oportunidad de conversar sobre este tema y ojalá que quede a alguien por lo menos convencido y vaya a visitar la exposición. No, no, Le aseguro seguro. que va a tener una magnífica experiencia. No, allá estaremos. Recuerden la biblioteca Luis Ángel Arango. Tenemos esta maravillosa exposición.